En el día de hoy vamos a estar predicando bajo el tema La zarza ardiente. Le pedimos, mi Dios, que nos ayude en todo lo que Él ha tratado con nosotros para poder exponer su santa y bendita palabra. Vayamos por favor al libro de Éxodo, en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 12 inclusive. La palabra de Dios se lee de esta manera. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Palabra de Dios. En el día de hoy vamos a estar tratando este tema tan importante en la historia de Israel. En mucha de su Biblia aparece como título en Éxodo 3, llamamiento de Moisés. Sin embargo, lo que queremos tratar es, dentro de este llamamiento, el Dios que se mueve en medio de esta zarza ardiente. Hoy aprenderemos cómo Moisés fue llamado contra todo pronóstico, contra toda expectativa humana, la misma expectativa de Moisés a la edad en que fue llamado. Recordemos algunos temas. Moisés, aún siendo hebreo, por un acto de la providencia divina, fue rescatado de las aguas del río Nilo. Fue llevado y criado en la casa de Faraón. Fue criado como un hijo de la hija de Faraón. Tuvo la mejor educación, el acceso a una vida y educación privilegiada. Tuvo acceso a la mejor tecnología de la época. Fue entrenado como un príncipe del trono faraónico. Toda la educación que recibió Moisés fue concebida en los cielos para ser un príncipe no de la realeza faraónica,
sino un mediador en el antiguo pacto. Moisés salió huyendo de Egipto y se internó en el desierto, donde fue acogido por lugareños y formó una familia allí con su suegro Jetro. Ya habían pasado 40 años y lo encontramos como pastor después de su salida rápida de Egipto, luego de asesinar a un egipcio. Se encuentra con 80 años de edad. Se encuentra como un simple pastor. El tiempo parece haber volado. Han pasado 40 años de su vida. Humanamente hablando, ser un pastor de ovejas en esa época era un gran descenso respecto a la crianza, estirpe, abolengo, educación que Moisés había recibido. Este Moisés en el desierto nos habla de cómo Dios no retarda sus promesas como muchos tienen por tardanza. Dios es un Dios de pactos. Dios no olvida lo que Él dijo que haría contigo, conmigo. No importa los años, no importa el tiempo transcurrido, Dios es un Dios de pactos. Vemos en Génesis capítulo 2, los versículos que anteceden a este relato. Éxodo 2:11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Un rasgo que vemos en la personalidad de Moisés es que su corazón ardía ante las injusticias y no tenía paciencia al ver las injusticias cometidas contra otros. Tampoco podía ver a gente malherida o maltratada. No sabemos cuán imponente era Moisés, pero nos da un relato interesante, Éxodo 3:1, diciendo que habiendo pasado 40 años, nos dice Éxodo 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Llegó hasta Horeb, monte de Dios. Estaba allí apacentando esas ovejas. Vemos que Moisés se encontraba estando allí. Había transcurrido algo en su vida. Y es que él había salido huyendo, como nos dice Éxodo 2, al exilio, corriendo por su vida. Porque Faraón dio orden de apresarlo para matarlo. Porque él había dado muerte a un egipcio. Estando allá, en su nuevo lugar, se encuentra con unas mujeres que llevaban unas ovejas. Estando en esa condición, ve como otros pastores llegaron y oprimieron a la mujer y dijeron: échense a un lado, nuestras ovejas van primero. Moisés sale en defensa de estas mujeres. Y estas mujeres pudieron darle de beber y llegar a su casa. Cuando llegan a la casa de su padre, que Éxodo 2 lo identifica como Reuel. Reuel le dice: oye, llegaron rápido.
Llevaron a pastar y darle de beber a las ovejas y llegaron rápido, sí, porque un egipcio nos dio la mano y nos defendió de unos pastores que estaban ahí queriendo importunarnos. Jethro pregunta: ¿y dónde está este hombre? Salgan huyendo a buscarlo. Corran. Yo le tengo que devolver el favor que le hicieron a ustedes. Cuando traen a Moisés, Jethro le da facilidades, hospitalidad. Y nos dice el texto bíblico que fue tan hospitalario que le dio en casamiento a su hija Séfora. Este hombre tenía 7 hijas hembras, como dicen en Neiva. Solo aquellos que tienen 7 hijas hembras saben que las muchachas tienen que casarse un día. Este hombre posiblemente estuvo orando para que le llegara el primero. Pues tan pronto vio a Moisés, dijo: este es el hombre. Llegó el primero. Digo como la hermana Cristina: arrebato. Aleluya. Y lo dio en casamiento. Pero todo estaba bajo el hilo de la providencia divina. ¿Por qué? De manera providencial Moisés fue salvado por las aguas y llevado en adopción a la casa de Faraón. Ahora, 40 años después, esa misma providencia se hace manifiesta y una familia en Madián lo adopta, lo hace suyo, le da acogida. Y él se siente cómodo allá, habiendo roto con todo lo que había sido su vida durante 40 años. No sabemos cuán imponente era la figura de Moisés, pero estos hombres que importunaban a las mujeres, tan pronto vieron a este egipcio con este garbo, dijeron: no, está bien como tú digas. El relato bíblico nos dice en Éxodo 2:23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Este es un momento muy importante dentro de la historia, dentro del relato, de cómo este pueblo comienza a gemir delante de su Dios, comienza a clamar, comienza a orar, y hay una enseñanza para nosotros: no te pares de gemir, no te pares de clamar, no te pares de interceder, porque el Dios que está en los cielos nos oye, y a su nombre. Es muy difícil imaginar una vida tan aburrida como la vida de Moisés. Durante 40 años, él tuvo que renunciar a todos los privilegios que tenía en Egipto. El PlayStation se quedó en Egipto. El cable, la televisión de 55 pulgadas, el Ferrari en la puerta. Estoy haciendo una simbología de lo que era lo mejor de lo mejor en esa época en términos materiales y de comodidades. Ahora está en el desierto con una nueva familia, con un hijo que le nació. Y nos encontramos en el Éxodo 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Jethro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Esto que estaba haciendo es nuevo para nosotros que lo estamos leyendo, pero era la cotidianidad de Moisés. Era sacar a dar pasto, a dar de beber a las ovejas, a cuidar las ovejas y traerlas de nuevo a la casa. Digan conmigo: es un trabajo muy aburrido. Hacer lo mismo durante días, semanas, meses, años, 40 años haciendo eso.
Mire que usted pensaba que tenía un trabajo aburrido. Sin embargo, todo era parte de la formación de un carácter de alguien que iba a estar en el desierto dirigiendo al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es interesante que en Éxodo 2 nos habla de Reuel como suegro y nos cambian el nombre en Éxodo 3 a Jetro. Es el mismo. Recuerden que en la antigüedad la gente tenía más de un nombre y todavía al día de hoy. De hecho, yo tengo 5 nombres. Ustedes parece que no me lo creen. Se lo voy a recordar. Regil Bartolomé Augusto del Jesús Medina y Erasme. Si alguno me dice más allá de mi primer nombre, tendremos problemas. Éxodo capítulo 3, versículos del 2 al 3. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque la zarza no se quema. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo de que este hombre está en un lugar conocido. El monte Oreb era como cualquier otro monte imponente, pero no había nada de particular en ese día. Pero caminando Moisés, imagínense, con cientos de ovejas, ve por el rabillo de los ojos. Usted sabe lo que es el rabillo de los ojos, por favor. Tenemos 2 rabillos. Sepan los recursos que Dios le ha dotado. Yo puedo ver por el rabillo lo que está acá, la puerta que está acá. Y puedo ver por el rabillo, mientras lo estoy mirando a usted, la puerta que está de este lado. Entonces, las mujeres son expertas en usar el rabillo. De hecho, mi mujer, cuando éramos novios, antes de ser novio más bien, y yo la pretendía, ella se hacía que no me miraba, pero me miraba por el rabillo. Moisés estaba caminando y vio de buena primera algo por el rabillo. Y vio una zarza que no es más que una mata que se encendía muy fácil. Y estaba esa mata ardiendo. Pero él ve algo particular. Y es que el fuego no viene de abajo. El fuego viene de arriba sobre la mata. El tronco está intacto. Las ramas están intactas. Y el fuego está sobre la mata, sobre el árbol. Y no se consumía cuando era natural que se consumiera, porque era un árbol que era muy fácil para la combustión. Él ve que no hay una combustión que se estaba dando y se acerca sorprendido de lo que estaba observando. Una zarza ardiente que no se consumía. Moisés no era químico, pero veía que en toda su estructura no había sido tocada. Y esta es una simbología hermosa de la zarza, porque tiene un significado en cuanto a la autorrevelación de Dios mismo en la historia redentora. La pregunta de Moisés es clara: ¿por qué esta zarza arde y no se consume? Es como tú tener un palo seco que tiene un fuego fuerte, pero el palo se mantiene intacto. ¿Alguien me está entendiendo? Y estando en esta observación, notamos algo trascendental, y que de esa misma zarza ardiente, de buenas a primera, se produce lo que se conoce en teología como una teofanía. Dios mismo habla a través de este fenómeno. Sale una voz. Moisés, recuerde que tiene 80 años y esta voz lo llama. Moisés, en un hebraísmo, en la cultura hebrea, cuando te mencionaban 2 veces el nombre, solo te lo mencionaba alguien de mucha intimidad contigo. Y entonces vemos que este hombre que no tenía una edad apropiada para iniciar una revolución, es llamado.
Y lo que ve Moisés en la zarza ardiente, sin lugar a duda, es algo sobrenatural. Él nota que el fuego está ardiendo, pero este fuego no depende de la zarza que se está quemando, sino de algo que está colocado sobre ella. No pertenece el fuego a la ignición propia del árbol, sino que algo sobrenatural está sobre ella. Esta representación o teofanía era una representación del Dios autoexistente que no necesita nada, que Dios no necesita de nadie para ser quien Él es, ni para hacer lo que Él hace. En este punto, obviamente, Moisés ha olvidado sus otras aspiraciones mesiánicas. Ahora Moisés se sentía totalmente incapaz de llevar la tarea de liberar a su pueblo Israel. Moisés necesita entender en este punto de su vida quién era Dios, quién era ese Dios que lo estaba llamando. Y hay en este relato al menos 3 lecciones que queremos aprender. La primera de ellas es que este pasaje nos enseña que nuestro Dios es santo y terrible. Notemos lo que dice Éxodo 3:4, que son las primeras palabras de Dios hablando en el libro de Éxodo. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Lo primero que hace Dios es llamar a Moisés por su nombre. Yo no sé qué nombre tú tienes. Hay gente que no le gusta su nombre y hasta se lo cambia. Hay gente, yo me acuerdo que una vez una muchacha muy bonita, yo conocí, ella muy delicadita, y le digo: hola, mucho gusto, Regil Medina, con esa voz varonil que siempre he tenido. 150 libras menos y una espiga. Mucho gusto. Ella me contesta: hola, mucho gusto, Pet. Caramba. Cuando eso no estaban de moda los pet shops, es decir, las tiendas de mascotas, pero me chocaba el nombre de Pet. Yo digo: wow, ¿qué? Pet. Luego que la trato en la universidad, le digo: oye, perdón, no sé si entendí mal tu nombre, pero me llama curiosidad tu nombre. Me dice: no quiero que se lo digas a nadie. ¿Cuál es mi verdadero nombre? Sí, te prometo que no se lo voy a decir. Mi nombre es Petronila. Yo no sé. Parece que la mamá no quería mucho a esa niña. Le hizo un gran daño desde su nacimiento. ¿Qué pasa? Yo no sé si a ti no te gusta tu nombre, pero Dios te conoce. Dios sabe tu ubicación, Él sabe dónde tú vives, dónde yo vivo. Amén, hermanos. Amén. Y Dios sabe exactamente dónde estaba Moisés y cómo se llamaba, porque la providencia divina siempre acompañó la vida de Moisés. No importa que te llame Petronila, Dios te llama por tu nombre. De esa zarza sale una voz que le llama por su nombre repetido 2 veces, en señal de intimidad, de coinonía, de alguien que quiere tener conexión. Dios nunca había perdido la vista, nunca había dejado de ver a Moisés. Tal vez piense que tú no eres nadie ahí sentado, sentada. Tal vez piense que tú eres parte del anonimato en esta iglesia grande. Yo no soy nadie. Alguien pudiera pensar, estando ahí, pudiera pensar que está siendo desapercibido, desapercibida. O alguien no te puede conocer. Pero amigo, amiga, yo te quiero decir, Dios te conoce. Y ahora Dios lo va a reclutar a Moisés
para enfrentarse al hombre más poderoso de la época y liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero antes Moisés tenía que tener una visión apropiada de quién era el Dios que lo estaba llamando. La voz siguió identificándose. Éxodo 3:5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué quiso decirle Dios? Mantén una distancia prudente. ¿Quién está marcando los límites? Dios. ¿Por qué Dios le manda quitarse la sandalia de los pies? ¿Acaso los pies de Moisés estaban más limpios que sus sandalias? No, estaban también sucios. Cuando tú andas con sandalias en lugares polvorientos, no solo la sandalia se ensucia, sino también tus pies. Pero había un concepto cultural de respeto. Y cuando en el Oriente antiguo y todavía el día de hoy, la gente entra a un templo, entra a una mezquita, entra a un lugar que consideran sagrado, y hasta su casa, en muchas culturas orientales, se quitan la sandalia, se quitan los zapatos. Entonces lo que quería era conectar a Moisés con un concepto. Oye, el lugar donde tú estás merece respeto. ¿Por qué ese lugar durante 40 años no mereció el respeto que tenía en ese momento? Por una pequeña, gran diferencia. Anteriormente Dios no estaba ahí. Y lo que hace diferente de un lugar, de cualquier lugar, a un lugar santo, es la presencia de Dios. Cuando Dios se hace presente, ese lugar es santo. Y merece respeto. Merece reverencia. Moisés debía entender que estaba tratando con un Dios santo, sublime. Al igual que Isaías en el capítulo 6, Isaías tuvo un encuentro maravilloso con la santidad de Dios. Y en esa visión transformadora lo llevaron a entender lo que era estar en la falda del Altísimo. Y vio como serafines tenían 6 alas. 2 que cubrían su rostro, aleluya, 2 que cubrían sus pies, y las otras 2 alas podían volar con ellas. Y veían como los serafines se gritaban uno al otro: santo, santo, santo es el Señor. Porque estaban en la presencia de Dios. Aunque el monte Oré era un monte como cualquier otro monte, en ese momento se había convertido en un santuario. Este lugar, hermano, y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, es un simple local. Cuando nosotros nos vamos, esto se convierte, esto que llamamos iglesia, se convierte en un simple local. Cuando la iglesia se reúne de nuevo los días jueves, llegó la iglesia al local. Cuando salimos, salió la iglesia. Cuando volvemos el domingo, volvió la iglesia al local. Pudiéramos estar en otro local y no perder la iglesia, porque la iglesia se movería al otro local. Los locales nosotros, por un tema religioso, le llamamos templo, le llamamos iglesia, olvidando que la iglesia somos nosotros y que el templo somos cada uno de nosotros, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Quiero decirte que cuando Pablo pensaba en la iglesia, la definió de esta manera. Primera de Timoteo 3:15. Pablo la llama con estos epítetos: para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tenemos que tener reverencia hacia Dios y hacia lo de Dios.
Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29 nos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Como creyentes del nuevo pacto, que hemos sido grandemente bendecidos por la gracia, a veces caemos en el libertinaje, en la pachanga, olvidándonos la santidad de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Como creyentes del nuevo pacto debemos saber manejarnos con cuidado en los conceptos de confianza y reverencia. Dios nos llama a tenerle confianza, pero sin olvidar la reverencia. Lo que se llama gozo, manifestaciones de gozo, un chiste, ¿por qué no? Porque nuestro Dios es un Dios alegre, pero sin olvidar la solemnidad. Gozo sin dejar de ser solemnes. Entre la cercanía a Dios y otro concepto que se llama trascendencia, del Dios que nos supera, del Dios que no es humano, que el Dios que no es como nosotros, que es distinto a otro. Por eso en el Antiguo Testamento las celebraciones a Dios se le llaman fiestas solemnes. Y usted dirá: pastor, pero ¿cómo va a ser esta mezcla de fiesta solemne? Así que tiene que ser nuestro servicio, fiesta donde haya gozo, porque es una celebración, pero sin olvidar que debemos de ser solemnes, porque la presencia de Dios está en medio nuestro. ¿De qué manera? Es una fiesta sin caer en que sea un escándalo, un jolgorio, un juidero, un desorden. ¿Se entendió? Las iglesias que caminan bien son las iglesias que caminan en orden, porque Dios es un Dios de orden. Por otro lado, es solemne. Ahora, dentro de toda esa solemnidad, no fuimos invitados a un funeral, jamás. Pero tenemos que manejarnos con cuidado en las cosas de Dios, porque Dios merece y requiere y demanda reverencia, porque es un Dios santo. En segundo lugar, aprendemos de este pasaje que Dios se revela como el Dios del pacto. Éxodo 3:6. Y digo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es interesante cómo cuando tú vas creciendo en intimidad con Dios, las cosas cambian. Este Moisés en este primer encuentro se tapa el rostro. Ya años después sube al monte a recibir las tablas y dice: yo quiero verte. ¿Se entiende? Ya le tiene que confianza. O sea, él tiene más intimidad. Ya no tiene miedo. Y es Dios que le pone límite de no, tú no puedes ver mi rostro y seguir viviendo. Mira, métete a través de entre la roca una pequeña abertura para que veas que mi falda pasa. Pero no me puedes ver mi rostro porque morirías. Lo que va a suceder en el cumplimiento de la promesa es el cumplimiento de una promesa dada por Dios mismo, Jehová de los ejércitos, a Abraham, al patriarca, al padre Abraham, 400 años antes de este momento. En Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Palabra profética, cumplida al pie de la letra. Ahora se le aparece a Moisés en el monte para recordarle esa promesa, ese pacto que tuvo con el padre Abraham, y que ese pacto continuaba, no importando 4 siglos, continuaba vigente.
Otro dato interesante es que al decir estas palabras que aparecen acá, estaba hablando por primera vez de la doctrina de la resurrección. Y alguien me mira con cara absorto y dirá: pastor, ¿y cómo usted me está hablando de eso? ¿Dónde está eso? ¿Con qué se come eso? Rápidamente lo entenderá. Si nosotros vemos lo que dice el texto, dice lo siguiente: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no dijo yo fui. ¿Qué dice él? Yo soy. Y esto lo iba a utilizar el Señor Jesucristo en una discusión con los saduceos que aparece en Mateo 22, 31 al 32. Donde le dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y agrega Cristo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Dios no fue, Dios no era, Dios es. ¿Por qué? Porque tanto Abraham como Isaac como Jacob en presencia de Dios están. No estaban en una tumba, estaban en la presencia de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Que el día que tú partas de esta tierra, si eres cristiano, porque si no eres cristiano estás frito ley. Pero si eres cristiano, si eres cristiana, el día que partas de esta tierra, tienes la seguridad de la vida eterna. Y a su nombre. El tercer concepto, última enseñanza, es que Dios es un Dios cercano, un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios redentor. Éxodo 3, el versículo del 7 al 9. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Diga conmigo: aflicción, que está en Egipto. Y he oído su clamor, diga conmigo: su clamor, a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Es interesante las veces que Dios repite la condición de ese pueblo. Él habla en diferentes formas. He oído su clamor, he conocido sus angustias, su clamor ha venido a mí, he visto la opresión. Estamos hablando de un Dios que está atento a tu sufrimiento, a mi sufrimiento, a tu opresión, al hostigamiento del enemigo, al hostigamiento en tu casa, a la opresión en tu casa. Tú no estás solo, tú no estás sola. El Dios del cielo tenemos a quien clamar. El Dios de la zarza es el Dios majestuoso. El Dios de la zarza es el Dios glorioso. El Dios de la zarza es el Dios santo, cercano, amoroso, que se compadece de sus hijos en medio de la aflicción. Él no es ajeno a tu aflicción. Él no es ajeno a tu dolor. Tu dolor tiene significado en los cielos. Él es un Dios de gracia y de misericordia. Tu vida tiene propósito en Dios. No porque nosotros seamos dignos, Él nos ama, sino por lo que Él es, y Él es amor. No porque seamos dignos, sino porque es digno de Él, es digno de Dios favorecer al que no lo merece. Versículo 3:8. Y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo y llevarlo a una tierra donde está
donde fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y de todo lo que termina en eo. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que quiere decir es, oigan, toda esa gente que están ahí, ustedes ven todos esos pueblos que caben ahí, que les he mencionado como 8 pueblos diferentes, ustedes también caben. Y cuando le entrega la tierra prometida, era una tierra ocupada que tenían que desalojar a sangre y fuego a los que estaban ahí. Éxodo 3:10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo hago una pregunta. ¿Quién va a libertar a los hijos de Israel? ¿Dios o Moisés? Cierto, es Dios. Pero la respuesta correcta es Dios a través de Moisés. Dios lo hizo de esa manera y Dios lo sigue haciendo de esa manera. Desde el lado de la eternidad, Dios usa gente imperfecta como tú y como yo para llevar a cabo sus planes. Gente que se siente limitada, con grandes limitaciones físicas e intelectuales. Pero Dios te usa a ti y a mí, gente imperfecta, pecadora, porque Él le place depositar su excelencia en pies y manos de barro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que Moisés no sabía en ese momento es que para liberar ese pueblo se iban a necesitar 10 decretos estableciendo 10 plagas fuertes sobre Egipto. Y aparte de eso tendría que haber un sacrificio pascual que a la vez iba a ser profético porque apuntaba al Cristo que daría su vida en sacrificio por los perdidos. Versículo 3:11, veamos la pregunta de Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Diga conmigo, pan, pan, pan. Diga conmigo, pregunta incorrecta. Moisés estaba viendo él y sus limitaciones. Yo me imagino a Moisés en microsegundos diciendo: ahora, hace 40 años yo estaba ready, yo estaba listo, inclusive te demostré que yo era capaz de llevarle cocote a quien sea. Me llevé un hijito ahí y lo malagradecido fui y le dije que dejaran de pelear. Lo que me dijeron fue 3 cosas y me echaron en cara que yo maté al egipcio. 40 años, yo era fuerte, lleno de salud. ¿Tú no viste mi hemograma? Mis lípidos, mi colesterol estaba ahí. No tenía presión arterial, no sufría de artritis, no tenía achaque. ¿Tú no ves 80 años lleno de arrugas? Digan conmigo, imposibilidad. Eso es lo que nosotros vemos cuando Dios nos llama. Imposibilidades. Dios es el que llama. Yo duré años huyéndole al pastorado porque nunca me sentí preparado para ser pastor de nada, ni de nadie, ni mucho menos predicador. Llegué a un evento en el Coliseo de Boxeo y estaban allá en una reunión de líderes y pastores. Y mi pastor me dice: ve a la reunión. Le digo: yo no soy pastor. No, fue convocado para líderes y pastores. Está bien, voy como líder. Llego con mi mujer, agarrado de la mano, cuando eso se usaba en los años 90, un blazer azul marino con pantalón gris y los blazers tenían botones dorados. ¿Se acuerdan de la vestimenta? Pues yo llegué así. Mi mujer me dice: ¿dónde vamos a sentar? Y digo: sentémonos atrás, para cuando esto se acabe salir huyendo. Nos sentamos ahí en la última fila, bien cerca de la puerta. Estamos sentaditos ahí.
llega un individuo que yo nunca lo había conocido. Llega de Costa Rica, el predicador invitado. Ya me han pasado las alabanzas, los actos, todas las oraciones. Y llega el predicador y abre su Biblia. Voy a hablar en el día de hoy, estoy parafraseando. Y dice, un momentito. Parece que le llegó un fare de allá arriba. Le llegó un fax. Y dice, antes de comenzar quiero decir una palabra que el Espíritu Santo me pone ahora. Y hace así. Ese señor, el hermano que está allá atrás, mi mujer me dice, yo creo que te están hablando a ti. Digo, él está equivocado, eso no es conmigo. Ya trae un hombre. Hermano, el grande. Digo yo, me dice, te están hablando a ti, Regín, ponte de pie. ¿Sabes la gente grande que hay aquí? El del blazer azul, de botones dorados. Me paro yo. Sí. Estaba lejísimo. Así dice el Señor, te he llamado como pastor. La palabra te la entrego hoy. Serás pastor. No sé cuál es tu posición ahora, pero serás pastor. Yo me siento. Me dice mi mujer, ¿lo oíste? Sí, yo oí que está loco. Yo no soy pastor. ¿Se entiende? Lleno de imposibilidades. Yo veía mi imposibilidad. Yo decía, no, yo tengo un trabajo. Cuando yo viajaba de lunes a viernes como vendedor. Me perdí un montón de cumpleaños de mis hijos. Y yo solamente llego el viernes en la noche explotado, salgo el lunes a las 6 de la mañana, llego el viernes a las 8 de la noche. No hay manera, no way, no y no. El tipo se equivocó. ¿Se entiende? Pues Moisés dice, oye, ¿tú te diste cuenta quién soy yo? ¿O acaso tú no sabes quién soy yo? O sea, ¿qué pregunta más tonta? Una gente que por primera vez te habla y te dice tu nombre. ¿Cómo que no sabe quién es él? Claro, por eso te llamo Moisés. O sea, la pregunta es totalmente incorrecta. Y para poderlo ubicar, Dios pone las cosas en la perspectiva correcta. Éxodo 3:12, y con esto terminamos. Y él respondió, Dios, lo más importante, digan conmigo, lo más importante no es quién tú eres, sino el que va contigo. En Éxodo 3:12 le dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Mire, ahí podía acabarse ya. ¡Pum! Pero Dios quiso dar un poquito más para lo que íbamos a leer. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y lo que quiere decir es sobre este mismo monte donde estamos hablando. Lo importante, hermano, es yo estaré contigo. Cuando Dios te mande una misión, no vea tus imposibilidades, sino tú le dices, Dios, yo no tengo problema si tu presencia va conmigo. Si tu presencia va conmigo, ordena que yo voy. Mi hermano, aunque la experiencia de Moisés es irrepetible, no se ponga ahora a buscar pajón y mata seca, buscando a ver si se incendiaron. No. Ni que usted llegue a un monte, comienza a andar descalzo, se va a llenar de cabello. No, ese no es el concepto. El concepto es que la experiencia de Moisés con Dios es irrepetible, tal y como se dio. Pero la experiencia con el Dios de la zarza se da todos los días. El Dios al cual servimos y seguimos se manifiesta como el Dios de la zarza.
Mi petición para usted es que Dios de la zarza se le revele cada día. Yo he visto al Dios de la zarza revelarse muchísimas veces en mi vida. Yo le he contado muchas veces que yo fui a un trabajo donde yo no estaba preparado, donde tenía un currículum de una sola hoja de maquinilla, 8,5 por 11. La mitad del currículum era dirección, teléfono, cédula. La gente ponía un espacio y yo ponía 3 espacios para llenar. Y tenía lo que yo estudié y una sola experiencia. ¿Se entiende? Pero cuando Dios está contigo, tú no necesitas experiencia. Hello, ¿alguien entiende? Y yo vi al Dios de la zarza porque teniendo 2 meses de casado, me dice mi jefe, oye, estás vendiendo poco, el próximo mes te cancelaré. Wow, qué invitación. Yo dije, pero tú fuiste a mi boda. ¿Se entiende? Tú sabes que yo estoy recién casado. Pero esas son las oportunidades para que el Dios de la zarza se manifieste. Y en esa semana se produce, lo he contado muchas veces, este testimonio, alguien que le ofrecen un trabajo, compañero mío, y este compañero mío me dice, yo no soy apto, el hombre es Regil, me pasa a mí el contacto y dice, ve a la entrevista con tu currículum. Yo fui con mi currículum. Mi carro era un Volkswagen. Y yo me sentía tan al menos de mi carrito Volkswagen que lo dejé bien atrás de la calle. Y salí con el único saco que tenía. Y llegué a la entrevista. Cuando me encuentro en la entrevista, me encuentro como 16 ingenieros mayores que yo, entre los cuales habían 2 profesores míos de la universidad. Yo cuando vi eso se me cayó todo. Yo dije, pero, esto es un abuso aquí. Gente que llevaban unos currículos que parecían listín diario. Eran tomos de biblioteca, con todos los certificados fotocopiados. Lo mío era un sobre de esos amarillos que vendían a 10 cheles antes. Y con una sola hoja. Y la mitad de la hoja era nombre. Ahí fue que yo puse todo mi nombre. Apellidos, dirección, teléfono. Puse hasta el teléfono de mi mamá. Por si no equivocaba. ¿Se entiende? Llenando espacio, hermano, llenando espacio. Entonces, educación, puse ingeniero en grande, así en letras grandes. Experiencia, una sola. Y puse como 18 referencias ahí, para que sepa que yo soy una gente con muchas referencias. Hermano, y me miran los profesores así como por encima del hombro, como, y este que tiene muy poco tiempo de graduado. Me miran así como diciendo, ¿y este? ¿Qué hace aquí? Yo, profesor. Yo, Dios mío, ¿me voy o me quedo? ¿Me voy o me quedo? Me voy con él. Y de buena primera dice, ingeniero Medina. Ay, ya me están llamando. Yo me siento. Páseme su currículum. Abre mi currículum. Oh, usted nació en agosto. Me dice el dueño de la compañía. Yo nací en agosto. Oh, usted nació el día 24. Yo nací el día 24. Yo dentro de mí está cogido. Vi a Dios claro ahí. Y el no, este es el centro popular. Rubén, en 3 días. Dios, esto da a más por todos los lados. Entonces me dice, entonces usted es vendedor y es ingeniero. Y yo, sí. ¿Y usted ha ejercido en ingeniería? Más o menos. Pero de venta le puedo hablar. El tipo me acaba de entrevistar, me dice, oye, entonces, tú tienes tantos años que son los mismos míos, y tú estudiaste en el colegio tal, mira, yo conozco a unos muchachos que estudiaron ahí. Le dice al reclutador, dile a todos los que están ahí afuera que tenemos nuestro hombre.
me dice, ¿en qué usted vino? Digo, un carro alemán. Volkswagen, carro ahí europeo que tengo. Volkswagen 1973. Carro alemán que tengo ahí. Bueno, usted comenzará el lunes y tiene asignado un Mazda 929 del último año. Tiene chofer. Ay Dios, qué centro. ¿Cómo es el asunto? Si usted va a ser gerente general de una planta, va a tener tantos obreros a su cargo, tantos vendedores a su cargo, usted va a tener una caja chica, usted va a tener un presupuesto. Pasé, hermano, de mendigo a millonario. ¿Quién lo hizo? El Dios de la zarza. Si el Dios de la zarza, tú tienes experiencia, tú tienes que pedir, tener experiencia. Mira, hermano, en Deuteronomio capítulo 33, cuando tú leas la Biblia, tienes que ver a Dios en cada página. Cuando tú vas a Deuteronomio 33, vamos allá, y ya con esto le dejo la última subrapita. Deuteronomio 33, versículo 16. Moisés está por partir. Ya en el 34 es la muerte y sepultura de Moisés. Y el hombre está dando ¿qué? Bendiciones. Soltando bendiciones. Cuando llegan los muchachos de la tribu de José, le da su bendición. A cada miembro líder de la tribu le dio su bendición para la tribu. Cuando le tocó la bendición a José, a José le dijo, Deuteronomio 33, 13, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. Mire, esa experiencia con el Dios de la zarza marcó tanto a Moisés que en el momento de bendecir a una tribu dijo, que te caiga la bendición del Dios de la zarza. Mi petición para cada uno de ustedes, yo he visto al Dios de la zarza actuar. Mi petición para cada uno de ustedes es que la bendición del Dios de la zarza los alcance. Sea sobre ustedes hoy, mañana y siempre. Pongámonos sobre nuestros pies.